en realidad tiene que ver con cierto problema que hay en función de lo que estamos viviendo, ¿no? Esto sería una tontería, tal vez, si nosotros no estaríamos al borde de una guerra. O sea, la humanidad está al borde de una guerra, no es un marco teórico, un ejercicio intelectual, es una realidad muy concreta. O sea, de hecho, el mundo se está desempeñando como si fuera una guerra, está actuando una guerra, y esa guerra puede escalar hasta convertirse en una guerra termonuclear. Y bueno, a veces tener presente este marco es importante para tener en cuenta la gravedad de las acciones, porque no es lo mismo hacer lo que está haciendo Milei en una situación calma, donde no hay ninguna posibilidad de nada, que meterse en este lío cuando la cuestión de una guerra termonuclear está a la vuelta de la esquina. Hoy les cuento, para los que no saben, día 12 de junio es el día de Rusia. Es una cosa rara que voy a tomar un par de minutitos para explicar, para que se entienda, porque no es el día de la independencia, básicamente porque Rusia no se independizó de nadie. Lo que conmemoran la declaración de soberanía estatal de la República Federalista Socialista Soviética de Rusia, que se produjo el 12 de junio de 1990. Que este fue el preanuncio de la disolución de la Unión Soviética. Rusia era parte de la Unión Soviética y anuncia en su momento, siguiendo la moda que estaba en ese momento, la soberanía estatal. Es decir, por eso yo a veces tengo muchas prevenciones con las confederaciones, con los estados plurinacionales y todo aquello que siembre divisiones. Porque está todo muy lindo cuando está todo muy lindo, pero cuando las cosas se ponen complicadas, siempre hay alguno que dice, ok, somos soberanos, y se abre, y eso quiebra la unidad y precipita todo el desastre, ¿no? Un segundito, que estoy silenciando algunas cosas. Ahí se fue, bueno, una pequeña transición hasta la Federación de Rusia, que es lo que hoy conocemos. Se disolvió la Unión Soviética en realidad un tiempo después, en 1991, lo anterior decía en 1990, y de allí se hubo esta transición que decía hasta lo que es la Federación de Rusia, que proclamó en realidad como sí Día de la Independencia el 12 de junio de 1992. Pero bueno, en el 2002, ya con Putin en el poder, repensaron esta cuestión, no era muy claro lo de la independencia que yo mencionaba, y terminó transformándose en una especie de Día de la Soberanía e Identidad Rusa, ¿no? Básicamente se renombra el día y pasa a ser el Día de Rusia, que como un hecho raro, como decíamos, refleja más una reestructuración política interna que alguna otra cosa. Esto era a título informativo, ¿no? ¿Qué es lo que desata esta cuestión de los cazas? Bueno, ayer aparece una nota de Infobae, el portal angloamericano que tenemos en la Argentina. Es realmente... Infobae a veces tiene cosas que son muy interesantes, tiene buenos desarrollos, tiene periodistas muy capaces e inclusive algunas contradicciones internas. Pero está el fanatismo y la ceguera que lo poco que pueden tener a favor lo pierden en esa cuestión tan burda pro Estados Unidos, pro Washington, pro Londres, pro Ucrania. O sea, es muy burda la forma en que se mueven, ¿no? Entonces combinan buena información, estar atento a muchos temas, pero a la vez con una visión, bueno, súper pro-occidental. En este caso, la noticia fue rara, podríamos decir. Yo no sé si calificarla como pro-occidental o acá hay algo que todavía nosotros no tenemos del todo claro.
Infobae dijo que se aprobó, que Milei aprobó un plan diseñado por Luis Petri. Luis Petri es el ministro de Defensa, un muchacho que no sé qué idea tiene, qué formación tiene en defensa, pero sí le vemos mucha voluntad en disfrazarse de soldado, paracaidista o lo que sea, piloto de avión. A él le encanta ponerse un uniforme y sacarse fotos como si fuera Rambo. Y Diana Mondino, la maltrecha canciller, ¿no? Que parece que a pesar de todos sus esfuerzos por inclinar a la Argentina hacia Estados Unidos, hacia el Reino Unido, no le están pagando muy bien y tiene los días contados en el gobierno de Javier Milei. Porque si hay algo también que tiene el gobierno de Milei es que es literalmente una bolsa de gatos, están todos peleados con todos. Y están sujetos también a los cambios de humor de la jefatura familiar de este emprendimiento que llegó al poder en la Argentina, donde, bueno, cuando no les gusta algo, no vacilan en defenestrar a cualquiera de sus oponentes, ¿no? Página 12, perdón, página 12. Infobae, como para dejar en claro para qué lado juega, en la nota pone que esto tiene que ver con respaldar el esfuerzo bélico de Ucrania contra Rusia en la guerra ilegal en Europa para cumplir sueños imperiales de Vladimir Putin. Bueno, muy extraño esto, ya hemos hablado muchas veces, porque las fronteras de Putin en realidad están rodeadas por la OTAN y el sueño es imperial de Putin. Más bien daría la sensación que el sueño es imperial de quienes dirigen la OTAN y Putin lo que está tratando de sobrevivir. Pero bueno, ya sabemos que la visión es muy pro-occidental. ¿Qué es lo que dice este plan diseñado por Petri según Infobae? Bueno, enviar 5 aviones de combate a pedido de Zelensky o al gobierno de Zelensky, 5 aviones Superintendent Modifié que están en desuso, según admite el propio Infobae, dado que se aplica el embargo que tiene el Reino Unido sobre la Argentina a consecuencia de la guerra de Malvinas. Por eso uno se pregunta a veces por qué entonces somos aliados del Reino Unido, por qué son amigos nuestros, por qué admiramos a Churchill y a Margaret Thatcher y lo dice son nuestro presidente, y por qué hacemos todas las sandeces que hacemos los argentinos si es muy clarito, no tienen embargados. O sea, ellos nos ven como enemigos y nosotros seguimos insistiendo, no, nosotros somos amigos, somos compinches, son buenos. Acá es donde nace parte del problema de esta sujeción colonial que tiene la Argentina. O sea, no entender que no te quieren, que te hicieron una guerra, que no te duelen las cosas y que además te tienen prohibido comerciar con cualquiera que pueda otorgarte algo que te sirva para la defensa, realmente es un absurdo. Pero bueno, esto es lo que hacemos y esto es lo que vivimos con Macri, que lo volvemos a vivir con Milei, y muchos aplauden como qué política inteligente y qué gran canciller porque habla inglés. Bueno, la participación de Francia, dice la nota, es clave para superar el escollo político y la canciller Mondino y el ministro de Defensa Petris, el disfrazado, trabajan desde hace semanas para avanzar en esta jugada secreta que involucra a los Estados Unidos y a la OTAN. Desde el comienzo de la negociación del programa con el FMI, fíjense, todo termina conectándose con todo. Milei decidió que se va a reunir con Georgieva en el G7. En ese medio de ese desaguisado, Mondino terminó bajada del G7. Por eso hablo de la incoherencia de lo que hace el propio gobierno. Porque quien dirige la Cancillería, lo bajan yo, perdón, pero lo escuché el otro día a Dorni explicando por qué Mondino no viajaba, y era porque en el G7, bueno, era limitada la cantidad de gente y no se podía agregar, la delegación tenía que ser con la que está. Y yo digo, pero ¿cómo vas a participar en una reunión del G7 como invitada y no vaya tu canciller? Porque no tiene lugar. Eran pocos los lugares y no tiene lugar, pero salvo el presidente, nadie más tenía lugar en lugar de Mondino. Y creo que fue Fernando Iglesias, por ejemplo, lo cual es un despropósito aún para quien apoya este gobierno. O sea, no hay forma de defender que bajen ellos mismos el canciller,
porque no les gustó alguna de las cosas que dijo, que en realidad lo que dijo es lo que dice Washington, pero que en este gobierno no terminan de entender. Mondino parece que se había reunido en París con Stéphane Séjourné, el muchachito este gay que pasó a comandar las relaciones exteriores de Francia, porque fue pareja del actual jefe de gabinete del señor Macron. Vemos que, bueno, uno pone la hermana, el otro pone a su examante, está todo bien. En un sigiloso encuentro, según Infobae, que Infobae tiene muy buena información, no desprecien Infobae porque les llega la información directo de la embajada. Si ellos lo dicen, y deberíamos preguntarnos cuando leemos estas cosas, ¿por qué la embajada manda a Infobae a publicar esto? ¿Por qué ellos lo tiraron solito? Nadie estaba hablando del tema, Infobae tiró la noticia y ahí se armó el incendio. Y si Infobae hizo eso es porque Estados Unidos quería que haga eso. Esa es la pregunta que deberían hacerse en Balcarce 50, que es la dirección de la Casa de Gobierno argentina, ¿no? ¿Por qué mandaron a Infobae a esto? Mondino trató, bueno, hizo en un sigiloso encuentro que protagonizó en Bruselas con Séjourné, y también cuando visitó a Jake Sullivan, el consejero de seguridad de Joe Biden, en la Casa Blanca. Mondino y Séjourné, durante la reunión que mantuvieron una reunión a principios de mayo, ¿no? Y allí parece que las conversaciones que encabezó Mondino, que dirigió Mondino, en un alineamiento con la política de Milei, van a ser profundizadas por la gira que va a hacer Petri esta semana por Europa. Todo esto lo dice Infobae, que además va a ir a visitar la OTAN. Y uno a veces, ¿no?, porque es inquieto y molesto, se pregunta por qué el ministro de Defensa argentino tiene que ir en el medio de este caos a visitar la sede de la OTAN en Europa, ¿no? Sería una buena idea mantenerse al margen de un conflicto que nos queda un poco grande. Pero bueno, ahí va el aspirante, este piloto que tenemos. Y también menciona la nota que va a participar Mondino, la canciller, en la cumbre de paz que organiza Zelensky en Suiza. Tuvieron muy claros, porque organiza Zelensky en Suiza, no va a estar presente Biden, no va a estar China, no va a haber nadie, y un poco están diciendo cuál es el sentido de hacer una conferencia de paz sin que esté uno de los dos contendientes, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, sin embargo, ahí va nuestro país también, ¿no? Y hay, aparentemente, ahí fijada una agenda con nuestro colega francés, ¿no? ¿Qué dijeron en su momento? Petri parece que le va a plantear la decisión de Milei de enviar 5 aviones Super-Étendard a Europa para colaborar con el esfuerzo bélico de Ucrania contra Rusia. Yo les cuento, los Super-Étendard modificados han sido unos buenos aviones con 50 años de antigüedad. Tienen escasas horas de vuelo. Yo ahora no recuerdo la cifra, pero creo que andaban entre 40 y 100 o 150 horas máximas de vida de esos aviones, que uno de los grandes reclamos fue ¿para qué compraron esto? Que más allá del problema con los británicos, les queda muy pocas horas de vuelo. ¿Para qué los compraron si no los vamos a poder ni siquiera usar por eso? Porque cuando las células de los aviones se desgastan, ya no están aptos para volar. Eso lo sabe todo el mundo y el piloto que vuela eso arriesga su vida. Entonces, no sería lógico. Pero bueno, acá se hizo igual y ahora le quieren mandar eso a Ucrania. Como en realidad esos aviones van a durar entre poco y nada, porque Rusia los va a derribar en la primera oportunidad que tengan, bueno, tal vez las horas de vuelo que queden no sea algo tan determinante. Y estos aviones son aviones básicamente de ataque a buques, son de ataque a mar.
sea, están especializados. Se pueden usar para cosas así, todo se puede, pero no es básicamente lo que están diseñados. Están diseñados para atacar y pueden tener un uso dual, podríamos decir, tanto como avión de ataque, como también utilizar sus sensores y radares como una forma de monitoreo y control del espacio aéreo. Eso es otra de las aptitudes que podían tener estos superentender, que imaginamos nosotros que Ucrania los querría para atacar a la flota rusa en el Mar Negro. Una flota que la verdad la tienen medio a mal traer, cada tanto tiene algún problema Rusia con ese tema, porque bueno, la OTAN está volcando muchos esfuerzos para evitar que Rusia pueda tener el control total del Mar Negro. Los aviones están en tierra, básicamente porque los cartuchos eyectores de los asientos de los cazas se pueden eyectar en caso de que el avión tenga alguna dificultad. Utilizan un elemento pirotécnico para expulsarlos de la cabina, el asiento, ¿no? Es un mecanismo muy complejo, no es me bajo y me tiro, sino que bueno, tiene que coordinar una serie de cuestiones y el explosivo para eso, que viene en un cartucho, lo hace una empresa llamada Martin Baker, que es británica. Por supuesto, Macri debería haber sabido que compraba algo complicado, pero bueno, ¿para qué vamos a meternos de vuelta en ese tema? Ya todos sabemos cómo funciona. El problema tienen los superentendedores, que son viejos y además necesitarían una puesta a punto, porque la verdad no están en condiciones de ir a enfrentar a una de las fuerzas más poderosas del mundo. Por lo tanto, se necesitarían actualizaciones y demás, y bueno, habría que ver si esto realmente se justifica, ¿no? Porque Milei tiene ideas a veces medias peregrinas. A veces intenta hacer favores que de verdad no son ningún favor para nadie, porque simplemente lo que estaba haciendo acá es complicando a Francia, porque en realidad lo que está haciendo es obligando a Francia a que haga la actualización de estos aviones, que habría que ver cuál es la verdadera utilidad que podían llegar a tener en combate, ¿no? Mauricio Macri, dice la nota, los adquirió sabiendo que siempre quedarían en tierra, porque Londres jamás les concedería la autorización para activar esas naves que demostraron su valor estratégico durante la Guerra de las Malvinas. Bueno, uno se pregunta, si ya aprendimos de esa lección, ¿por qué compramos los F-16? No sabemos que hay problemas con ese material, o me va a decir alguien que Estados Unidos no puede reemplazar ese cartucho si quiere. ¿Por qué tantas vueltas? Porque hace 5 años que estamos dando vueltas a ver si conseguimos quien ponga ese bendito cartucho para que el avión pueda despegar. Que entre paréntesis ya no sabemos qué aviones de todos esos están en condiciones de volar, ¿no? ¿Qué era lo que aparentemente piensa Milei? Bueno, hacer un bypass, así lo denomina el medio, para superar el embargo británico y permitir que Ucrania acceda a las naves. Yo no entiendo bien qué quiere decir Infobae con esto. Obviamente que si es así, le van a dar los cartuchos. O sea, el problema no es con Ucrania, el problema es con la Argentina. Entonces, lo que Argentina haría sería, básicamente, según Infobae, una permuta. Mandaría a los superentender modificados a cambio de otros pertrechos militares. Esto es interesante de escucharlo. Que puedan ser drones o helicópteros, acorde a lo planeado. Yo les cuento que Argentina pagó 15 billones de dólares los 5 aviones, que vinieron con una serie de repuestos, simuladores y demás. O sea, imagínense qué nos pueden dar y en estas condiciones y con este gobierno por esos aviones. Tampoco imaginemos que nos van a dar una flota de helicópteros. Nos van a dar 2 drones de esos que se usan para sacar fotos, probablemente, no mucho más que allá. Y Macron debería hacerse cargo de poner en condiciones esto, poner los nuevos cartuchos, pero en actualizar y recomponer el avión en líneas generales para ponerlo y prepararlo y esté dispuesto a combatir contra Rusia, ¿no? ¿Por qué harían esto? Porque se dieron cuenta que si Argentina le da
los aviones directamente a Rusia, que lo utilicen contra Ucrania, Rusia puede considerar esto como un acto de guerra de la Argentina. Entendido con el tema de los helicópteros, porque cuando fue lo de los helicópteros se les planteó, pero parece que a nadie se les había ocurrido. Bueno, imaginamos nosotros que el gobierno ruso de alguna manera les habrá dicho, mire, esta se la dejamos pasar, pero no los manden. No los manden porque en realidad no solo no van a servir, sino que ustedes están participando en la guerra y ustedes no son Estados Unidos. Con ustedes vamos a ajustar cuentas. Es muy probable que haya pasado algo así. Cambiar esto por posibles, en otro lado dice, lanchas o drones, para evitar que la responsabilidad sea de la Argentina y sea de Francia. Bueno, los rusos son, ustedes saben, medios estúpidos y no se dan cuenta de estas cosas. Entonces Argentina le entrega los super y se los da a Ucrania. Y si los rusos se quejan, Argentina le dice, no, nosotros no dijimos nada, nosotros se los dimos a Francia. Y Francia no sé para qué los quería. Se los dieron a Ucrania y es un problema de los franceses. O sea, este es el planteo y la defensa que se le ha ocurrido a Milei, por eso esa triangulación tan extraña, ¿no? Según el propio Infobae, surgió un problema. Las elecciones europeas. Por eso a veces hay gente que nos dice, pero ¿para qué hablan de Europa? ¿Por qué se ocupan de estas cosas? Porque todo está ligado con todo y que nosotros no manejemos esa información implica que no sabes por qué se están tomando las decisiones de verdad. Después nos dicen cualquier cosa y lo creemos, pero la realidad es otra. Bueno, parece que hay una complicación que como Macron perdió las elecciones, no estaría demasiado en condiciones de seguir adelante con esta operación. El diario dice que Le Pen, que puede ser la sucesora de Macron, no estaría a favor de seguir la guerra con Francia, perdón, con Rusia. Yo tengo acá mis serias dudas, porque Le Pen históricamente tuvo esa posición, pero tuvo unas últimas declaraciones muy extrañas donde defendía la actitud de la OTAN, así que me hace un poquito de ruido esto. Primero no está Macron, no está Le Pen en el poder, y después vamos a ver si no la disciplina como pasó con Meloni, que en cuanto subió se olvidó de cualquier prurito que hubiese tenido y pasó a ser una ferviente defensora de la OTAN, porque parece que la cosa es bastante clara. Si vos vas a dirigir un país importante de la OTAN, bueno, claramente tenés que tener esa posición. Ya con Orbán les alcanza y les sobra a la OTAN para tener dolor de cabeza y no lo van a permitir con Francia. Y es interesante porque esto parecía bastante claro. Lo sacaron algunos medios rusos, lo comentamos nosotros, inclusive escribí una nota para un medio serbio explicando esta situación. Y apareció un portal especializado en defensa que dice que esta información es incorrecta, ¿no? Este es un portal que se llama Zona Militar. Muchos lo deben conocer seguramente, ¿no? Dicen que esta información, ampliamente difundida por los medios locales, no fue tan ampliamente difundida, pero bueno, consideramos esto que se haya sido así, es incorrecta y genera una serie de malos entendidos en el área de defensa. Bueno, yo les cuento una cosa. Yo muchas veces he leído Zona Militar y muchas veces sigo los foros y todo, pero la verdad no sé cuáles las razones, deberán saberlas ellos, pero este medio ha tomado una deriva un poco más bien preocupante, ¿no? Porque ha defendido de alguna manera la compra de los F-16 y nadie que realmente tenga un mínimo conocimiento militar sabe, puede desconocer que no se pueden comprar aviones de la OTAN, porque si nosotros compramos aviones donde está participando el Reino Unido, vamos a tener problemas con actualizaciones, modernizaciones, municiones y con cualquier cosa que tenga que ver con ese avión. Sea de Estados Unidos, sea de Francia, o sea de quien sea. Porque los británicos tienen capacidad de presión. Con Francia es muy fácil, no les mando con los no les mando los cartuchos y ya está.
pero con Estados Unidos tienen otros mecanismos. No vamos a usar jamás esos aviones para algo que pueda dañar a los británicos, porque no nos lo van a permitir. Entonces, defender esa posición es una cosa que a mí me hace ruido. A partir de ahí también me hacen ruido mucho de las cosas que empiezan a decirse, porque una cosa es cuando uno se equivoca, otra cosa es cuando uno actúa con cierta picardía. Y Zona Militar dice que fuentes confiables y de alto nivel, consultadas por ellos, han confirmado que la información sobre la entrega de Superintendent no es verídica. Han desmentido categóricamente, no da quiénes son las fuentes, obviamente, cualquier plan de gobierno argentino para actuar para transferir aviones de combate a otro país y dejar con menos capacidades, y ahí es donde empieza el problema, al comando de la aviación naval, ámbito que busca reforzar sus mermadas capacidades, ¿no? Y después agrega, esto no es un caso aislado de desinformación. Y esto es una carta política que excede lo que sería el análisis propio militar que se supone que es el medio. Porque está hablando de desinformación y saca como ejemplo la historia de los helicópteros Mi-17 171E o 17-1E de la Fuerza Aérea Argentina, que se informó que iban a ser enviados, pero finalmente esa transferencia nunca se concretó. Como se reportó en Zona Militar, el futuro de los helicópteros aún no está definido y no existe ninguna confirmación oficial sobre su traslado. Bueno, aclaremos algunas cosas que parece que al redactor de esto no le quedó muy en claro o prefirió que no quede muy en claro. No fue una desinformación, fue una información que después no se completó. Nosotros, ustedes recordarán, anunciamos esa cuestión, la explicamos los motivos y los problemas que había y que nos había llegado información de que esos helicópteros no se habían enviado a Ucrania. Inclusive, creo que Ariel Unpierres había sido, que había dicho que habían sido derribados en Ucrania, se habló sobre eso y nosotros negamos que hayan sido derribados en Ucrania, por esos helicópteros todavía están en un depósito argentino. Esos helicópteros no están en funcionamiento porque había que hacer una erogación de, no me acuerdo, eran 4 o 5 millones de euros y nunca se hizo. Y se utilizó la excusa de la guerra, se pusieron otras cuestiones, inclusive creo que hoy hasta en Polonia se puede hacer. O sea, eso se podía haber subsanado inclusive sin la participación de Rusia y nunca hubo interés en hacerlo. El propio Milei, cuando asumió, ofreció esos helicópteros. Salió en todos lados. ¿Cuál fue el problema real que hubo atrás de eso? No es que no existiera un ofrecimiento, existió, pero cuando llegó el momento de sacarlo, se dieron cuenta que eso es patrimonio del Estado argentino. Y uno no puede donar 2 helicópteros, dólares más, dólares menos, nuevos, que cuestan alrededor de 50 millones de dólares. Uno no puede donarlos así porque se le ocurrió. Por más que sea el presidente, no puede decir, me cae bien este Zelensky y le mando los helicópteros. No, no lo puede hacer. Y eso probablemente iba a terminar mal. Y además, para hacer eso, necesitaba la firma de una serie de funcionarios que avalen eso. Y parece que nadie quiso poner el ganchito. Nadie quiso firmar. No quisieron firmar porque sabían que esto iba a ser para problemas. Por lo tanto, la operación terminó cayéndose, quedó en un anuncio, por eso nadie habló más nada. Sería bueno que si sería la versión, como dice Zona Militar, el propio gobierno hubiese sido muy claro en esto y hubiese dicho, no, en el momento, no vamos a regalar ningún equipo militar argentino, ninguno, ni sueñen eso, ¿a quién se le ocurrió eso? No, el gobierno argentino se hizo el tonto y invitó a Zelensky a seguir viniendo a la Argentina y Milei dijo que iba a ir a Kiev, que finalmente no fue por cuestiones mínimas de lógicas y de seguridad, pero siguió en su campaña pro-Ucrania, inclusive ahora metiéndonos, como comentamos el otro día, en una organización para declarar a Rusia como autor del secuestro de chicos ucranianos y de esa manera sostener una causa penal contra Putin. O sea, fíjense la cantidad de gestos inamistosos que está haciendo el gobierno de Zelensky contra Rusia. Lo que están intentando hacer ahora, me da la sensación, es un control de daños, porque la operación es una locura, porque los superintendentes probablemente no van a poder ir a Francia, porque para ponerlos a punto es muy probable que termine la guerra antes de que estos aviones estén
ya listos, porque hubo algunos cortocircuitos. Por ejemplo, Milei le canceló una entrevista a Macron. Tenía pautada una entrevista y decidió cancelarla. Y esto no cayó muy bien en Francia. No terminamos de entender exactamente cuáles son las razones que lo movilizan a Milei para tomar las decisiones que toma. Pero ustedes acuérdense que no siempre las cosas que él hace o dice son bienvenidas en Estados Unidos. Tanto es así que el FMI no le está dando los 800 millones de dólares que él pretendía para pagar intereses de la deuda. Que sí hay una información, después habría que chequearla, que aparentemente dijo el gobierno que China le va a refinanciar el swap, que ahí por lo que leí es un poco tramposa el titular, porque en realidad China no le está ni regalando el dinero, ni diciéndole, bueno, lo seguimos manteniendo, no, el swap está caído, lo que China le estaría diciendo, según esa información, por lo menos como yo la entiendo, es, miren, ya está, tienen que devolver la plata, le damos 12 meses de gracia y después lo empiezan a devolver en los próximos 12 meses. O sea, básicamente el swap sigue caído y lo único que hicieron es correrte la fecha para pagarlo, pero considerando la capacidad de pago de la Argentina y los problemas que se vienen en el horizonte, en realidad, no sé si esto es una señal positiva o negativa. Quizás China haya estimado que no estaría mal esperar un poco a ver qué pasa con el gobierno de Milei, porque por ahí una vez se termina derrumbando, acuérdense que hay elecciones el año que viene, se termina derrumbando y bueno, y nos quedamos mal con la Argentina y retomamos las negociaciones con el próximo gobierno. Algo también de eso puede ser que esté pasando, ¿no? Y bueno, considerando eso, las trabas de la burocracia, que si no pudieron regalar los helicópteros, tampoco iban a poder regalar eso. Y también un hecho que haría que caiga muy mal dentro de las propias Fuerzas Armadas, porque ni siquiera le llegaron a los F-16 que nosotros cuestionamos tanto, y ya le están regalando los pocos que, según son las militares, muy graciosa la frase, tienen el potencial. Porque claro, tampoco le está regalando algo que vuele, ni hablamos ya de algo que esté apto para el combate, no está ni siquiera operativo, no se puede ni subir un piloto y hacerlos volar. Entonces, si la situación está así, y bueno, me parece que en realidad, sí, que en realidad la cuestión no está muy a favor de lo que hace Milei, y para tratar de matizar y mostrarse patriota, él hace cosas como mostrar un cambio de guardia protocolar, lo cual está muy lindo, lo apoyamos, lo aplaudimos, muy bien, pero bueno, seamos serios. Lo que se necesita son otra cosa. Y ellos te dicen, no, pero antes insultaban a los militares, ahora en vez de insultarlos, los aplaudimos. Bien, felicitaciones por el gesto. ¿Y qué más? Bueno, entonces ahí les están regalando los pocos aviones que le quedan, aunque sea que eran una promesa que algún día tal vez vuelen. Y a cambio, por ejemplo, le dan cosas como, si mal no entendí, ahora sacaron una resolución para darle un estacionamiento prioritario a los veteranos de Malvinas, lo cual parecería una burla, ¿no? Un estacionamiento en los lugares públicos prioritarios, es lo que le dieron. Y ya para ir terminando, les cuento que esta noticia rodó y saltó en los medios rusos. Yo, Ivonne, si querés ponerles ahí en pantalla para que vean que no imagino cosas, hay un medio ruso que publica, creo que en inglés, que habló de esto. Te mandé el link. ¿Un trueno? ¿Un trueno? Argentina, dice la nota, planea transferir 5 aviones defectuosos a Ucrania, que deberían ser reparados por Francia. Bueno, técnicamente es cierto lo que dice la nota, está con defectos y hay que repararlo, y lo tiene que hacer Francia. Argentina y Francia planean transferir 5 aviones de ataque de Dassault Breguet Superintendent que se encuentran inoperativos para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos aviones fueron adquiridos en el 2018, en realidad en el 2016, se entregaron creo que en el 2019, si no me equivoco, y aún no han sido utilizados por falta de esfuerzo. La escasez de componentes tras
para los aviones se debe a las sanciones impuestas por Gran Bretaña a la Argentina tras la guerra de Malvinas. El presidente argentino, Javier Milei, invitó a Francia a asumir obligaciones para reparar al supertender enviado en Ucrania. Al mismo tiempo, Buenos Aires cuenta con el traslado de nuevos cazas para sustituir los aviones de ataque, los F-16. Nuevos es una forma de decir, nuevos en la Argentina. El tema de los aviones también fue abordado en una reunión entre la canciller argentina Diana Mondino y su homólogo francés Stéphane Séjourné. En el debate sobre este tema participó también el asesor de seguridad Jake Sullivan. Coincide bastante con lo que dice Infobae, pero le agregó algunas cositas nuevas. Mientras tanto, Kiev lleva esperando mucho tiempo la llegada de cazas estadounidenses F-16 que Holanda y Dinamarca prometieron transferir a Ucrania. Al mismo tiempo, es posible que por razones de seguridad algunos de estos aviones estén ubicados en bases aéreas de países vecinos de Ucrania. Si los combatientes occidentales, los combatientes por la traducción de fighters, los aviones de combate occidentales, despegan de aeródromos extranjeros y atacan la infraestructura civil y militar de Rusia, la parte rusa considera estos ataques como objetivos legítimos de ataque, advirtió el jefe del Comité de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov. Es decir, los rusos levantaron la nota, les dijeron, no solo sabemos, sino que les recordamos, para que no se olviden, que las bases pueden ser consideradas como objetos legítimos de ataque. Pero Rusia puede extender esto, porque ya lo ha dicho en algún momento, hacia los centros de tomas de decisiones de sus enemigos. Y enemigos son aquellos que les entregan armas a sus enemigos. Argentina, por lo tanto, puede ser arrastrada en este conflicto, ser considerada parte de las fuerzas que atacan a Ucrania, y mañana podría haber una represalia, un misil podía aterrizar en el helipuerto de la Casa Rosada o en el Congreso o en el Ministerio de Defensa, donde a algún funcionario ruso se le ocurra, porque en definitiva Argentina estaría participando en una coalición que está atacando territorio ruso. Creemos que, bueno, esto es una hipótesis de máxima. Probablemente Rusia jamás va a atacar a la Argentina, no está en sus planes, de hecho están más pensando en atacar las bases británicas en Malvinas que atacar a la propia Argentina, pero esto es bueno como recordatorio que no es un juego, que tenemos un presidente que está fuera de control, que se está peleando con medio mundo y lo hace ante el silencio de la oposición, porque hasta se puede entender que vos tengas un presidente que tiene algunos jugadores en offside, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que no se entiende es que en la oposición nadie salga a decir nada. O sea, que sigan manteniéndose el silencio ante algo tan grave como es participar en una guerra que apunta a ser una guerra mundial. Y que los medios, obviamente, se hacen los tontos, tratan de no decir nada. Esperemos no lamentar esta historia algún día, ¿no? Que esto no nos signifique un gran problema. Y les dejo el interrogante, ¿por qué la Embajada de Estados Unidos mandó a Infobae a decir esto? ¿Por qué la Embajada de Estados Unidos salió a desenmascarar esta opinión a través de uno de sus medios más fieles? ¿No? Es una buena pregunta para la cual todavía no tengo muchas respuestas.